Gracias por la oportunidad de estar de nueva cuenta con ustedes. Les quiero platicar de un cuadro que se encuentra en el Museo Arqueológico de Génova, en Italia, y que fue extraído de Pompeya, esta ciudad que fue inundada por la ceniza volcánica del Vesubio y que se conservó muy bien. Mucho de lo que se conoce de la historia de Roma deriva de Pompeya. Bien, pues este cuadro nos presenta a una mujer joven de cabello rojizo con un tocado en la cabeza y también una túnica que le hace juego con el cabello, y en su mano tiene una tablilla de cera que se dobla, una tablilla para escribir sobre la cera. Junto a ella está el hombre, que es un joven también poco moreno, de pelo negro, con una túnica blanca, y en su mano conserva un pergamino enrollado. Esta imagen sirve al al maestro de la Universidad de Cambridge, Tom Stange, para las conclusiones de su libro Writing on the Wall, eh, y el video sobre lecciones sobre redes sociales en la antigüedad, donde presenta el maestro una nueva versión de lo que son las redes sociales, y la conclusión de que no son una forma de comunicarse distinta a la hace más de 2000 años. En concepto de este catedrático, las redes sociales son los medios que nos permiten obtener información de otras personas, la que se intercambia en círculos sociales y crea una discusión que deviene en una comunidad de conocimiento, es decir, un conocimiento que es común en el grupo donde se intercambió la información y que se distribuye más allá de la presencia física de las personas. Los grafites e imágenes conservados en las paredes de Pompeya, que no deben haber sido distintos de las otras grandes urbes del Imperio Romano, pues son claros ejemplos de este tipo de comunicación. Se ven en las paredes expresiones escritas como "Atertius de parte de Vírgula, eres un viejo verde", o "Lucila ganaba dinero con su cuerpo". Pero se calcula que hay más de 11.000, perdón, inscripciones o cuadros en la Pompeya de la antigua Roma, y todos estos cumplen con el objetivo de transmitir una información que es pública porque se transmite precisamente en lugares públicos en donde se plasma y se convierte en una información compartida por la comunidad. El profesor de Cambridge se traslada 15 siglos después de esto, y donde ya se había inventado la imprenta de tipos móviles por Gutenberg, y menciona el caso de Martín Lutero, que Martín Lutero cuestionaba las indulgencias plenarias que hacía el Papa, y entonces escribió un panfleto donde planteaba 95 cuestiones al Papa. Lo escribió sobre un pergamino, y el pergamino lo pegó en la pared, perdón, no en la pared, en la entrada, en la puerta de entrada de la iglesia de Wittenberg, donde él predicaba. La gente llegó a la iglesia y veían el pergamino, y algunos empezaron a copiarlo. Lo que copiaron ellos llegó a imprentas y se imprimió. En 2 semanas ya circulaba el panfleto de Lutero por toda Alemania, y 2 semanas después circulaba por toda la Europa cristiana este panfleto, estas 95 cuestiones. Y esto es un ejemplo de cómo esa información derivada de una persona puesta en un lugar público se volvió información de una comunidad muy grande, una comunidad enorme. Si hubiera sido un Twitter un, un post en Facebook, hubiera tenido una cantidad increíble de likes o de retransmisiones. Luego nos traslada el maestro a la época de la Ilustración, cuando ya el café había llegado a Europa, y el café era una forma de socialización. La gente se juntaba en los bares y en vez de tomar vino o cerveza tomaban café. Y ahí discutían ideas tanto comerciantes como intelectuales. Vale la pena hacer ver que la,
la, la, perdón, la Cámara de Comercio de Londres nació de estos cafés. Joyce, la empresa financiera inglesa, nació de estos cafés también. Es el poder que tenían, el conocimiento compartido y transmitido a través de panfletos en los cafés de las ciudades de estas finales del siglo XVII, que empezaba la época de la Ilustración. Era tal el conocimiento que a los cafés se les denominaba universidades del centavo, porque un centavo era el costo que tenía el café. Pero fíjense ustedes cómo de esta transmisión de información de una persona hacia muchas en una forma masiva, sin que mediase una exclusividad en la transmisión de la información, sino más bien un compartir la información en la comunidad, pues bien, de esto brotaron las revoluciones de las colonias inglesas en el norte de América y por otro lado la Revolución Francesa, que vinieron a traer o vinieron a hacer nacer las democracias modernas en las que ahora vivimos. Pero en el siglo XIX, de hecho en 1814, arrancó la primera imprenta de vapor. Es decir, se vino a industrializar, a crear masivamente los impresos. Y esta creación de impresos masivos pues trajo como fenómeno una forma distinta de comunicación a la que se había dado hasta antes. Porque ahora la imprenta producía los documentos que circulaban en forma masiva y la gente los leía. Es decir, ahora antes de ser era una transmisión multidireccional de la información. Sin embargo, ahora se convirtió en una transmisión unidireccional. Y esto se acendraó, se hizo más fuerte con la creación del radio y con la creación de la televisión. Entonces, la transmisión de la información que antes era social, era común, se convirtió en algo muy exclusivo, porque los medios de comunicación eran muy caros, costosos. Así pues que la información quedó en manos de una élite, que son los periodistas. Bueno, pero vino después la revolución informática y en este siglo, con el Internet 2, las personas podíamos ya interactuar en Internet. Ya no solo podíamos buscar la información, sino que también podríamos subir información a la red. Y con esto brotan las redes sociales. Facebook, Twitter, todas las grandes redes sociales conocidas que ahora utilizamos. Pues bien, con este nacimiento de las redes sociales, pues lo que vino a suceder es que la transmisión de la información ahora de nueva cuenta viene siendo algo que forma parte de la comunidad y que está en manos de la comunidad y no de solo unos medios que detentan la forma de transmitir información. Y así, pues, nos plantea el catedrático cantabrigense que las redes sociales son lo moderno, pero también fueron lo antiguo. Y lo que hubo intermedio, esos medios de comunicación masivos, pues es algo pasajero en la historia de la comunicación y de las relaciones humanas. Lo dejo a la reflexión de ustedes y espero que haya sido de su agrado esta intervención, recomendándoles que acudan a leer mis artículos en mi blog www.oscarmuyerkrill.com. Muchas gracias por su atención.